Vamos a dar inicio a nuestras sesiones de trabajo y vamos a comenzar con la con la conferencia de apertura que amablemente ha aceptado la doctora María Teresa Fernández Bajón impartir. La doctora María Teresa Fernández Bajón es directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid de España. La doctora tiene una larga carrera académica, así como una larga lista de publicaciones, y ella ha sido siempre una entusiasta del trabajo interinstitucional y sobre todo siempre ha tenido una apuesta muy firme respecto a los productos de investigación que junto con el instituto se vienen generando. Le doy la más cordial bienvenida, le reitero mi agradecimiento por la conferencia que hoy nos brinda, cuyo título es La información pública en España, ética y transparencia de la Ley 19-2013 del 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Gracias, doctora, y cuando guste usted comenzar. Vale, gracias, Jaime. Efectivamente, mi conferencia va a versar sobre qué entendemos por información pública en España y cómo estamos llevando a cabo y estamos compaginando esa ética y esa transparencia a partir de la publicación de la Ley de Transparencia, de Acceso a la Información y Buen Gobierno, pero sobre todo anticipar que esta Ley de Transparencia que se publicó en el año 2013, decir que la parte referida a transparencia entró en vigor en diciembre del 2014. Por tanto, voy a intentar exponer en esta sala, en este foro, qué es lo que se ha hecho desde la transparencia, qué es lo que se ha hecho en España en este año de vigencia de la ley. El estudio del acceso a la información pública en España como parte de los derechos fundamentales constitucionales fue motivo de desarrollo en la Ley 19-2013 del 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Basándonos en los preceptos de esta ley, el artículo 12, al regular el derecho de acceso a la información pública, expone que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos del artículo 105.b de la Constitución española y que, a su vez, son desarrollados en esta ley. De la lectura del artículo interpretamos una vinculación incorrecta del derecho de acceso a la información pública al artículo 105 de la Constitución, puesto que el artículo constitucional establece una ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Como digo, la vinculación es incorrecta en primer lugar porque el acceso a los archivos y registros es conceptualmente distinto al acceso a la información pública. Y en segundo lugar, porque el artículo 105 de la Constitución se encuentra ubicado en el título cuarto con el epígrafe del Gobierno y de la Administración. Y tenemos que entender que los sujetos obligados según la Ley de Transparencia exceden del Gobierno y la Administración. Pero ¿cuál es el objeto del presente derecho? Desde la vertiente anteriormente apuntada, para una parte de la doctrina, la preocupación es el artículo constitucional, porque regula el derecho de acceso a archivos y registros públicos. De esta concepción, el derecho de información pública se interpreta como una extensión del derecho de acceso a registros y archivos administrativos. Sin embargo, los términos del artículo constitucional no son desarrollados en esta ley, sino más bien en la Ley de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común y posteriormente en el Real Decreto que establece el Sistema Español de Archivos y regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado. Siguiendo con este argumento, la Ley de Transparencia, en el artículo 13, entiende por información pública los contenidos o documentos, y así lo regula, contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
observamos que la ley identifica información pública con documentos. Hubiera sido necesario que la disposición legislativa delimitara el objeto del derecho y recogiera el acceso a la documentación, puesto que el derecho de acceso a la información no es del todo equivalente al acceso a documentos. Identificar información pública solo con documentos tiene varios inconvenientes. Luis Piñar Mañas, es director de la Agencia de Protección de Datos, opina lo siguiente: el objeto de la ley no debe ser solo el acceso a documentos administrativos, entendidos en sentido estricto. Se trata de una ley de acceso a la información en la que es evidente que el concepto de documento ocupa un lugar central. Comparto la idea del administrativista José Aurelio García Martín al decir que el derecho de acceso se refiere ahora, en este caso, en esta ley, a la información pública y no a los documentos. Los documentos contienen siempre información, pero la información puede existir sin estar documentada, puede estar incluso en la mente de las personas. Con independencia de lo literal del texto, podemos apuntar que no es una ley de acceso a documentos administrativos, sino más bien una ley de acceso a la información pública. Pero ¿cómo se articula este derecho de la información pública frente a la obligación de transparencia de la administración pública? En el presente ámbito legal, el objeto del derecho se ejerce desde la perspectiva de la transparencia desarrollada en un doble sentido, de participación activa como obligación de la administración pública y, en segundo lugar, de acceso a la información por parte del ciudadano. El profesor Sánchez de Diego, en una investigación que tiene sobre el principio de transparencia y el desarrollo de acceso a la información pública, nos recuerda que hemos de reconocer que la palabra transparencia ha triunfado como expresión unánimemente reconocida para designar un sistema político abierto en donde los ciudadanos tienen acceso a la información pública, bien sea porque la demandan o porque los poderes públicos la ponen a su disposición. En este sentido, la palabra transparencia viene a incluir el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, transparencia no es lo mismo que derecho de acceso a la información. Transparencia se refiere a una cualidad del sistema informativo de las entidades públicas, mientras que si nos referimos al derecho de acceso a la información pública, nos referimos a un derecho subjetivo. La transparencia pública como tal no puede configurarse como un derecho fundamental, pero es una característica de las administraciones democráticas. En efecto, nadie puede dudar de la importancia que tiene el acceso a la información pública como condición fundamental para incrementar la calidad democrática, mejorar el servicio público y la capacidad de control de la sociedad sobre la gestión pública. A su vez, la democracia requiere que lo gubernamental sea transparente y que la transparencia se convierta en un valor fundamental para la ética pública. Comprobamos que ética y transparencia son dos caras de una misma moneda. El ciudadano, de manera muy legítima, las exige, pero la administración y los gobiernos actuales no están diseñados para dar una respuesta a la nueva realidad sociopolítica tecnológica. Cuando la ética se aplica y se pone en práctica en el servicio público, lo denominamos ética pública, también llamada ética para la política y la administración pública. La ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados a la conducta del ciudadano que desempeña una función pública. En este contexto, la transparencia es uno de los valores éticos que todo servidor público debe aplicar en el ejercicio de su función. Sobre estas premisas, el título 1 de nuestra Ley de Transparencia regula e incrementa la transparencia en un doble sentido, de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen una potestad administrativa. A saber, el derecho, por una parte, el derecho de acceso a la información pública y, por otra parte, la publicidad activa,
Estas son las dos herramientas que utiliza la administración pública para llevar a cabo esa transparencia con ese valor ético, regulados en los capítulos 3 y 2 respectivamente. El capítulo 3 configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública y dice que son titulares todas las personas y que puede ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se verá limitado por aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información, que derive por limitaciones de la Constitución española o por cualquier otro conflicto de intereses. Seguidamente, el capítulo 2, dedicado a la publicidad activa, establece una serie de obligaciones con los ciudadanos incluidos en el ámbito de aplicación del título 1 y consiste en difundir determinada información sin esperar una solicitud concreta de los administrados. Es el principio, o es cuando la administración tiene la obligación de dar información sin previa solicitud o reclamación por parte de los ciudadanos. En este punto se incluyen datos sobre información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia jurídica, de naturaleza económica, presupuestaria, etcétera. Conscientes los legisladores de estas nuevas formas de entender el derecho y la solicitud o petición por parte de los ciudadanos, van a favorecer con esta ley el acceso de todos a la información y para ello se crea el portal de la transparencia, que incluirá, además de la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa, aquella otra en cuyo caso se solicite por parte de los ciudadanos y todas aquellas solicitudes que tengan mayor frecuencia. Y también se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como un órgano independiente de supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de la ley, al que se le otorgan competencias no solo de supervisión, sino también de promoción de la cultura de la transparencia, que es uno de los problemas importantes que se ha visto y se ha dado con esta ley. Se dedica, como digo, o tiene la competencia de promocionar la cultura de transparencia de esta actividad de la administración pública. La puesta en marcha efectiva de la transparencia en España ha exigido no solo el desarrollo de este portal de transparencia o campañas institucionales como la del Plan de Publicidad Institucional a cargo del Ministerio de la Presidencia, que tuvo como partida unos 600.000 euros y fue destinada a dar a conocer a los ciudadanos la ley y el portal de transparencia. También se ha llevado a cabo, como otra política, el desarrollo por parte del Instituto Nacional de Administración Pública de un plan de formación específico para apoyar la implementación de esta ley y una correcta conservación, ordenación e indexación de los archivos y ficheros, tanto digitales como fondos documentales en papel. Pues bien, como una de las políticas de transparencia, el Gobierno creó este portal de transparencia y voy a presentar ahora los datos y toda la tarea que ha llevado a cabo desde este portal los distintos ministerios. El portal de transparencia, que no vuelvo a repetir lo que ya he dicho, elabora unos informes de la situación, que es lo que denominan ellos como portal en cifras, de las situaciones y porcentajes de toda la información pública que ellos exponen, por esa parte activa, de publicidad activa, o toda aquella que ha sido solicitada por parte de los ciudadanos. Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, vemos que el número de páginas consultadas, estos informes, yo voy a presentar los datos recogidos de todo el año. Son datos que yo creo que ya existirá un informe de marzo, seguramente, pero porque se elabora a principios de este mes, pero voy a presentar cuando yo lo elaboré del mes de febrero, porque cambiaría un poco las cifras. Pero digo que todos los meses este portal, a través de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información, que fue quien me cedió toda esta información
de manera un poco anticipada para elaborar esta intervención, pues desde esta Oficina de Transparencia se elabora un informe de la situación de lo que va aumentando, que es así, va aumentando los porcentajes de la información que se va dando a partir de este portal. Bueno, ahí tenemos el número de páginas consultadas, de 4.756.777, y por otra parte, las páginas las que más han visitado, las que más se han visto o consultado, donde vemos que el porcentaje de un 28% tiene lo que es la portada, búsquedas, en económica tienen menos de un 5%. Todos estos datos los voy a dejar por si los requieren. La solicitud, bueno, tengo que decir que los países que más visitan el portal son España y Estados Unidos. España, evidentemente, con el 90%, un porcentaje del 90%, Estados Unidos un 2,40% y México un 0,68%. Supongo que ustedes tendrán aquí también toda esta información en México, ¿no? Sí, portales, ¿no? Oye, Maite, perdón, ¿qué significa expediente en silencio administrativo? Es que me llama la atención el término. Muchas veces decimos que estamos muy orgullosos, ¿no?, de nuestra ley, ¿no? Decimos, qué orgullosos estamos de nuestra ley de transparencia. Sin embargo, como todo, tiene sus impedimentos. ¿Qué es lo que sucede? El ciudadano puede solicitar una información, pero esta información se le puede entregar, desde luego, o informar o comunicar a través del portal, o también nos encontramos con que puede darse silencio administrativo, que es transcurrido, no sé si el plazo es de un mes, cuando la administración no contesta, el ciudadano tiene que entender que hay un silencio administrativo, o sea que es una forma de denegar esa petición. Esa es una de las cuestiones. Sí, bueno, pues aquí, por ejemplo, ya que lo has mencionado, vemos que hay un 93%, más del 93,54% de expedientes que han sido finalizados donde no ha habido ningún problema, pero tenemos unos expedientes que están pendientes de tramitación, que pueden darse como silencio administrativo, pero están pendientes, todavía no han cubierto ese plazo reglamentario para entender el silencio administrativo, y luego una mínima parte, como podemos ver, ¿no?, pero existe lo que es el silencio administrativo. O sea que la administración puede también denegar, puede dar la información, denegarla, aplicar el silencio administrativo, que no hay ninguna contestación y que se interpreta como tal, así el silencio negativo, y por otra parte puede haber desistimiento también en este derecho de acceso. Bueno, yo voy a seguir pasando. Modo de presentación de las solicitudes, pues vemos que en papel hay un 10,39, pero que el acceso electrónico prima. Prima en esta solicitud de datos. Aquí está la parte relativa a la concesión de la resolución que da la administración al ciudadano. Se conceden el 68,77%, hay una inadmisión de un 23%, denegación, desistimiento, como decíamos, que es otra forma de finalizar el expediente. La distribución, como vemos aquí, es todos los datos que se van distribuyendo por solicitudes de las distintas unidades de información de transparencia. Las unidades, o sea, los ministerios, la estructura orgánica que tiene la administración pública general es a través de los ministerios, y entonces dentro de cada uno de estos ministerios están las unidades de información de transparencia. Si os dais cuenta, la unidad de información de transparencia de la Administración de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con la de Interior, del Ministerio de Interior, y la de Fomento, y luego la unidad singular de la Seguridad Social, ocupan el 50% del total de todas estas solicitudes y de todos estos temas referentes en las unidades de información de transparencia. O sea que todos estos ministerios tienen un mayor número de solicitudes que el resto que aparecen ahí, distinguiéndose por distintos colores. Las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia, pues ya lo ven ustedes.
estimadas 47,16 y desestimadas 55,84. O sea que el Consejo parece que desestima muchas reclamaciones de los ciudadanos. Y luego, un par de transparencias o de imágenes sobre las estadísticas en la cuenta Twitter, que podemos ver, porque a través de Twitter y YouTube pues, el portal de transparencia también tiene bastante repercusión. Vemos ahí los datos de los seguidores de la cuenta de Twitter y vemos que del marzo del 15 a febrero del 16, pues pueden ver ustedes cómo ha ido, hay un número importante y mayor de seguidores. ¿Cuántos Twitter se dan en estadísticas de esta cuenta? Pues lo mismo, cómo va aumentando y progresando a lo largo de todo el año, que es un poco lo que estamos presentando y lo único que hemos tenido. O sea, solo podemos hablar de este año como puesta en vigor de la ley de transparencia y en este caso el portal de transparencia. Y luego estas son las estadísticas del canal de YouTube, como pueden apreciar. Bueno, pues nada más y muchas gracias. Sí, agradecemos muchísimo a la doctora Maite por la presentación que nos ha hecho y con temas que son fundamentales, porque bueno, es uso ético de la información, implicaciones y desafíos, y en esta primer intervención, bueno, vemos que hay un marco jurídico, conceptual, que tiene muchísima posibilidad de estudio. Esta primera incongruencia que señalas entre el acceso a la información y el acceso a los documentos, parece que es un punto muy interesante que tiene que revisarse. Este otro punto que señalas, que me parece fundamental, acerca del valor de la ética pública, la transparencia como un valor de la ética pública, me parece que también es un aspecto esencial en el cual se va fincando el trabajo de la democracia. Eso de verdad me parece que es absolutamente necesario insistir en ello. Y después propiamente el comportamiento de la institución ante las demandas de información, el modo en que son tratadas y el modo en que es devuelto a la sociedad. Entonces creo que los datos que nos has presentado también son muy interesantes por bueno, no solo por la estadística de cómo se ha atendido al usuario, sino también en este caso, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Cómo juegan un papel de comunicación y de presión y de divulgación acerca de lo que se hace y de cómo se viene trabajando. En fin, la doctora nos va a dejar el documento, por supuesto, formará parte de la publicación que hagamos, y a mí no me resta más que agradecer muchísimo por el trabajo que nos ha presentado, la exposición tan clara que nos ha hecho, y a ustedes por ser parte de esta audiencia en este momento. Muchísimas gracias, hacemos un cambio de mesa y en unos 5 minutos continuamos. Gracias. Gracias.